Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement. And my assistant is Lourdes Heredia, and we're from the FACE department. And with me is a special guest who is Mary Hackett, who is our Director of School Culture. And she will give us some information about how to get ready for the beginning of the new year. Buenos días a todos. Estoy Tatiana Mahoney y Lourdes Heredia aquí del Departamento de Participación Familiar y Comunitaria, y nosotros le traemos información de cómo prepararse para el nuevo año escolar con nuestra directora de Cultura Escolar, Miss Mary Hackett. So just want to give you the agenda for today. We're going to do first a shout out to our awesome family council. We're going to give a few get ready for back to school tips. Again, Ms. Hackett is going to talk to us about how to get ready. And then we'll do some follow-up information regarding after school uniforms, transportation, and of course, the reading challenge and Title I. Primero que todo en nuestra agenda vamos a dar un gran agradecimiento a nuestro Consejo de Familias. Luego vamos a darles unos cuantos consejitos sobre cómo prepararse para el regreso a las clases. Como les dije, nuestra directora de Cultura Escolar, Mary Hackett, va a darnos unas cuantas información de expectativas y hacemos seguimiento sobre programas después de la escuela, uniformes, transporte, título 1 y el programa de lectura. Okay, so just want to give a big shout out to our family council, Barbie Chavez, who's our president, Carmen Pichardo, Giovanni Marte, Gloria Sanchez, Rosabel Silva, Angela Ruiz, with our student, Acheli Arias, Gabriela Montes, Elizabeth Ayora, Veronica Espiritu, Roxana Ambrosio, Nuris Urbaez, Jocelyn Almonte, and who are all part of the leadership council. So they're leaders of the family council. But then I also want to shout out Diana Beato, who every parent here is part of the family council, and she is not part of the leadership, but she took on the initiative to help out with the program after school. So we just want to give a big shout out and thanks to her. And as you can see, some of the pictures here are from a resource fair that we had, and also we had an orientation for our students who are receiving services of special education. And also here we had our president, Barbie Chavez, and college and career success and community leaders were here, Carmen Pichardo and Giovanni Marte, with the vice president of the college board. So they attended our education summit, and so they were representing our school and also asking questions to benefit students. So leadership in action. Quiero darle mil gracias a todo nuestro Consejo de Familias. Aquí están los nombres que ya mencioné antes, por el gran apoyo que nos ofrecieron en nuestra orientación para las familias nuevas, al igual para orientación para los estudiantes que están recibiendo servicios de educación especial. Y también aquí vemos una foto de nuestra presidente del Consejo de Familias, Barbie Chávez, con nuestras líderes de preparación universitaria y de carreras y comunitaria, que son Carmen Pichardo y Giovanni Marte, que estuvieron en una conferencia estatal, a nivel estatal de educación, y aquí le estamos con el presidente del College Board, que se encarga de todo lo que tiene que ver con las entradas a las universidades. Aparte de eso, queríamos darle agradecimiento a Diana Beato, que estuvo ayudando al programa después de la escuela en las orientaciones. Aunque ella no es parte del Consejo de Familia en el sentido del liderazgo, es parte del Consejo de Familia en general, que son todos ustedes, y tuvo la iniciativa de ayudar cuando vio la necesidad. Así que le damos una mil gracias a ella por estar traduciendo a la directora del programa después de la escuela.
So here I want to give you some get ready for back to school, just easy do's. And that's to help out the students to have a good day. And the best way is to have a morning routine and do a run through. So start getting your child up, dressed and fed, at the same time. Each child needs different things. Maybe setting up their clothes the day before for school, or having a location where they take them off when they come back, and just getting the student feedback as to what works best, and then run through it and see what will work, what doesn't work, and try it out before Monday when we start. The other one is to set up a reading nook. We are really pushing reading back again at home. And so let's work together to have a good environment for them to read without noise, to just be conducive for everyone, to just have a quiet time in the house so that they have a time to read. And talk about it with everyone so that everybody comes in agreement as to what works best for everyone. And I recommend having a calendar area where you just, if you have more than one kid, you color code with a different, for the different members of your family, so everybody knows what the plans are. If your child is in after school and taking clubs or athletics, then it would be great. And attach next to it the reading log, so that you can keep track of how many minutes people are reading at home. So it's very organized and everybody knows what everybody is doing. Estos son unos cuantos consejitos para prepararse para el regreso a la clase que ha visto que han funcionado. Uno es que haga repaso de la rutina en la mañana. O sea que ya antes de que venga aquí el lunes, hable con su hijo y a su familia que es la mejor hora para levantarse, considerando que si tiene que coger transporte, todo lo que toma el tiempo para el transporte, y también si hay que dejar la ropa lista el día anterior, o cuando se va a bañar, si es el día anterior o en el mismo día. Y tomen los comentarios de su hijo muy, muy en serio, porque su niño ya se está creciendo, y entre más participe en las decisiones, pues es mejor, porque va más a participar. Y sigan esa rutina siempre, y si hay algo no funciona, pues entonces vuelven a hablar y miran a ver cómo lo pueden ajustar. La otra cosa es establecer un rincón de lectura. Nosotros estamos empujando mucho que se lea en casa, así que si tiene un área en que es designada para que su niño esté leyendo, en que esté calladito todo, puede hablar con el resto de sus miembros de su familia para saber cuál es esa hora, que todos estén un poquito más leyendo o apoyándolo para que su niño esté leyendo, y de nuevo comparta con su niño para ver cómo él lo puede decorar, si es un rinconcito de la cama o lo que sea, hay cosa que él sepa que en ese rinconcito es donde se va a hacer para leer. La otra cosa es crear un área de calendario, y si pone su calendario como un tablero, escribiendo hasta con marcadores de diferentes colores. Si tiene diferentes niños, un color para cada niño, y ahí anota que lo que cada niño tiene, por si acaso tiene niños que tienen cosas de atletismo o de programas después de la escuela, o que están participando en algún evento, pues entonces lo tiene todo claro en el calendario para que todos puedan participar. Y al lado pueden poner el registro de lectura para realizar un buen seguimiento de cuántos minutos estaba leyendo. So, esos son mis recomendaciones. So, Ms. Hackey is going to talk to us run through about how the day is going to look like. Yes, hi everybody. As Tatiana said, it's so great to be here with you all in this capacity. I was the high school principal for the last 5 years, and I'm really excited to be able to work with both schools this year to make sure that our school environment is safe, it's orderly, and that it's a fun place for students to be. Nuestra invitada especial de hoy fue la directora, la principal de la escuela secundaria por 4 años, y ahora está en su nuevo cargo de directora de cultura de las 2 escuelas, para asegurarse que todo haya muy buena disciplina, muy buen orden, y también asegurarse de que los niños se diviertan y crean que la educación es muy, muy buena, muy divertida.
Yes. And so I want to talk to you guys a little bit about arrival because our first day of school, while our students all week have orientation, our first day of school is Monday. And so we want to make sure that your student is prepared and feels ready for that first day of school. And not only the first day of school, but every day of school, right? So our two different buildings have two different arrival times based on the building itself, but both doors open at 7:30. And basically when students are arriving to school, they come in, they're greeted by our staff, and then they're able to get breakfast up until that first period. Now, this is a change for high school because last year high school students had different arrival times. This year, every student has exactly the same arrival time. They all start with a first period. So every student has a first period class. And so that's a really big deal and something to note in terms of entry for both middle school and high school students all happen at the same time. Entonces, en cuanto a la llegada, le queremos decir, recordar que para la escuela intermedia entran los niños a las 7:30. Todos los niños de quinto al 12 entran a las 7:30, se abren las puertas. De 7:30 a 7:50 es cuando en la escuela intermedia su niño puede tomar el desayuno y sí, si no toma el desayuno, pues puede empezar a las 7:50, pero si llega unos cuantos minutitos después, pues entonces se le va a hacer difícil para estar y ya 7:55 se considera ya tardío. Para los otros grados, 9 al 12, esto es un cambio porque antes eran diferentes niños tenían diferentes periodos y entraban a diferentes horas. Este año no, todos empiezan a la misma hora. A las 7:30 abrimos las puertas y la llegada es a las 7:55, pero si ya después de esa hora están llegando, ya es tarde. Así que es muy importante que sepan que todos tienen el primer periodo, que es antes no tenían ese primer periodo, unos tenían, otros no. Ahora todos tienen el primer periodo, o sea que es muy importante que todos lleguen a tiempo. And then I see a question in the chat that I think I can answer right away, which is just for the high school students, their schedules will be live on Alma, I believe on Sunday. So they'll be able to access their schedule on Sunday to be able to know exactly where to go. But when students come into the school, their schedule will also be there prepared for them so they'll know where to go throughout the day. So they can access it online this weekend, and then on Monday they'll have it in person. At the middle school, similar, but not on Alma. Students, when they come into school, will be put into their homerooms, and then they'll have time to go through the day. So they'll be sort of ease the transition, but both teams are prepared to meet students on Monday and welcome them into school to make sure that everybody knows exactly where they need to be. Hicieron una pregunta en el chat en cuanto a los horarios que si van a estar en Alma. Estamos esperando que se puedan publicar para las escuelas secundarias este mismo domingo. Así que usted va a poder saber bien el horario de cada niño. En cuanto, de todas formas, cuando ellos lleguen, tenemos todo nuestro personal para que también le diga y están listos los horarios para que ellos tengan y sepan a dónde ir y todo. Y eso también se está hablando aquí en las orientaciones. Ahora, la escuela intermedia de 5 a 8, no creemos que vayan a estar en Alma, pero sí ellos están establecidos en sus salón principal que se llama homerooms y de nuevo está el equipo que los va a dar la bienvenida, que le va a decir exactamente cómo a qué clase ir en cada momento. And then we wanted to remind everybody of their school uniform, right? This week ends orientation. Monday is our first day of school, which means we're expecting students to arrive in uniform. What that means for both buildings is that their pants should be navy blue or khaki pants. And then the polo shirt, depending on the high school or middle school. So the light blue polo shirt is for high school. The royal blue polo shirt is for middle school. And that's our school uniform Monday through Friday. Again, khaki pants or navy blue pants, and then the school-based polo shirt Monday through Thursday. I misspoke there, Monday through Thursday. On Fridays, students are allowed to wear Inwood swag with khaki or navy blue pants. So again, Monday through Thursday, students are wearing khakis, navy blue pants, and a polo shirt. On Fridays, students are able to, instead of wearing a polo shirt, wear Inwood swag. También tenemos importante que vengan ya en uniforme empezando el lunes. Entonces, para la parte de abajo es siempre lunes a viernes los pantalones que sean khaki o azul marino. Ahora, la parte de arriba, la de quinto a octavo grado, es la camiseta polo azul real para
5 a 8 grados y de 9 a 12 es la azul clara o azul cielo o blanca, que de nuevo se usa lunes a jueves y los viernes pueden usar una camiseta que haya sido regalada por la escuela o que se hayan ganado y que tienen el logotipo de la escuela. And students can wear any khaki and navy blue pants from any location. You can go to Target or Amazon or Old Navy, but the polo shirts need to be ordered through Land's End. And I think, Tatiana, you have that information on another slide, but I wanted to say it here, that the polo shirt is from Land's End. Y queremos enfatizar de que aunque usted pueda comprar los pantalones en cualquier lugar como Target o Amazon o Old Navy, lo que sí es que tiene que comprar la camiseta que tiene el logotipo de Land's End, que es la única compañía que tiene nuestro logotipo. Esa para el camiseta polo. Y más adelante hablo más sobre lo que es uniforme en cuanto a las tarjetas de regalo. And so why is attendance important, right? We're talking to you about arrival time. Attendance is one, it's attached to one of our character traits, right? Students being responsible and making sure they're where they need to be. But additionally, class starts right away. And so we want to make sure that your student's not missing a moment of what they're learning in their classes. And so something I've been thinking in my own mind is just 8 is late, right? If we're arriving at 8, we're late for class, which means we're missing key information at both the middle school and high school. Middle school actually begins their day a little bit earlier at 7:50. So it's extremely important that students are here, they're ready to go, and we're prepared for what happens throughout the school day. A lot of teachers have a how grade attached to the first 5 minutes of class. And so we really want to make sure that all students are there really participating right away so they're able to get credit for those courses, especially in high school, right? That first period will accrue in a credit at the end of the year. And so we want to make sure that students are on time, arriving to school and arriving ready to learn. Bueno, empezamos con el horario, es porque la asistencia es muy importante para nosotros y es parte de nuestros rasgos de carácter, que es la responsabilidad, y que queremos que todos estén preparados para la clase y no se pierda ninguna información importante. Si el niño llega a las 8, de nuevo, ya está tarde, porque aunque la escuela esté ya sentado dando la lección el maestro a las 8, entonces si está apenas llegando a la entrada, entonces ya es muy tarde para él. De nuevo, empieza a las 7:50 todos los días, así que necesitamos que esté preparado y los primeros 5 minutos el maestro está estableciendo su orden y está dando unas preguntas para que los interactúe con los niños para que asegurarse de que estén listos para aprender. Y esos 5 minutos cuentan para el grado, o sea que para las calificaciones y eso todo cuenta para sus créditos. Así que todo se acumula y es por eso que es muy importante que estén listos y lleguen antes de esa hora. We have a question in the chat. Ms. Sackett asking if ninth graders are going to be excused for the first week of school, being tardy since they're new and they're trying to learn their way around the school. Yeah, I think what I would say, not only to ninth grade, but to all students, are the most important thing for the first week of school is to have students know where to go, feel prepared, and feel like they're able to be successful in the learning environment. So due to that, of course, we're going to have understandings if students get lost or maybe they're in the wrong class, but I will say that staff is throughout the building to ensure that students don't get lost. They know exactly where to be. So yes, there will be some leniency and understanding that there might be confusion about where to be, but that's why we have our staff here to make sure every student knows where to go at each minute throughout the day. Entonces había una pregunta que sí, por lo menos la primera semana habría un poco de tiempo de gracia porque a lo mejor el niño llega tarde porque no se perdió de dónde ir en la parte del edificio, no sabe a qué clase hay. Y claro, nosotros entendemos y que puede ser que estén ansiosos, no saben dónde ir, pero al mismo tiempo queremos enfatizar de que nosotros por eso tenemos personal por todo lado en las escuelas para asegurarnos de que ningún niño se pierda, que sepa dónde ir. Y claro está, es la primera semana queremos que ellos se sientan que tienen éxito, que están haciendo las cosas bien y los queremos celebrar de que estén haciendo lo que tienen que hacer. I think we can go to the next slide, Tatiana.
Sorry about that. Okay, so lunchtime. Lunchtime is an extremely important part of the day because it's students' ability to take a break, right? We go from class to class to class in both middle school and high school, and we want to make sure that there's an intentional space for students to take a break throughout the day. We do have free lunch for all students. The students are able to eat the school lunch or bring their own lunch, depending on what you and your child decide. A couple of just general reminders that sugary drinks or energy drinks, we would recommend not bringing those to school because it can hype students up. And sometimes also sugary drinks can make students really tired. So having a nutritional meal for the school day helps them not only have a brain break that they need, but whatever they're eating at lunch helps them stay focused for the next 4 hours. So we highly recommend healthy lunch options during that time. In middle school, there will be a designated location for lunches to be placed. In high school, students keep their lunch either on them in their bag or in their lockers, but in middle school, 5th grade, 6th grade, 7th grade, 8th grade students will place their lunches either in their lockers or in a bin, depending on their grade level. The expectation is that students eat in their designated area calmly, quietly, and are able to hang out and talk to their friends depending on which school expectations are, and that at the end of the day, they're throwing away their trash, right? One of the things we want to make sure we're teaching our students to do is to embody our character traits, caring for their environment, caring for their peers, caring for whoever has the class after them. So they're throwing away their trash, they're cleaning their area, and they'll follow the rules and expectations as outlined by the school specific lunchtime. The middle school has different lunch times for each grade. The high school has lunch at the same time as all students have lunch at the same time. And so based on whatever the expectations are for the classroom that the students are eating in or the cafeteria the students are eating in, they follow those rules and expectations as communicated by the staff in charge. En cuanto al almuerzo, el almuerzo es un descanso de la mente de ellos, así que tiene todo también su orden. Entonces, si, por ejemplo, usted quiere que su niño traiga el almuerzo de su casa en su lonchera, le pedimos que por favor no traiga nada de bebidas azucaradas ni nada de como bebidas de energía, porque a unos niños lo afecta en que lo pone demasiado hiperactivo y a otros después lo que hace es lo pone dormilones, que no están muy cansados porque es la forma en que reaccionan los cuerpos. Ahora, claro está, si tiene alguna restricción dietética, por favor nos escribe con su médico si tiene algo que quiere decirnos para que su niño esté bien acomodados. En cuanto al almuerzo, se hace todo en su área designado y en una forma calma, tranquila. Se pide que los niños cuando terminen tiren la basura, dejen todo el ambiente, todo el lugar mejor de que lo encontraron. En la escuela intermedia hay diferentes horas en que los horarios en que ellos tienen el almuerzo. En la escuela secundaria de 9 a 12, entonces todos comen a la misma hora. Y en la escuela intermedia se ponen las loncheras en un área determinada y no se permite que se lleven la comida a las aulas. En cuanto a la escuela secundaria, ellos pueden tener su loncherita en sí mismo, en su mochila o en su locker y después la sacan cuando ellos necesiten la hora de almorzar. Y claro está, se espera de que no traigan nada de envases de vidrios y para que sepan que no se permite que se caliente nada aquí, ni en microondas, ni se ponga nada en refrigeradores. Y claro está, nosotros queremos que todos los niños estén bien. Organizados para que es parte del desarrollo del carácter, responsabilidad y estar pendiente de su medio ambiente. Así que la expectativa es que se pasen bien de salón a salón siguiendo todas las reglas de las personas que están encargados de ellos. All right, so cell phones. We as a school are a cell phone free environment. The reason we've made this choice is because we feel like students can access their phone at home and during different times during their off time. But in order to be scholars, in order to be students really focused on schoolwork, it felt important to take cell phones out of the environment so students are really present, building interpersonal connections present in school, as well as paying attention to their classes. And so because of that, we have different cell phone policies depending on the grade level, but cell phones are not permitted at Inwood Academy because we, again, want students when they're here to be really focused on learning and connecting in person with one another.
So what that looks like is our 5th and 6th grade students both place their cell phones in bins at the start of the school day, so teachers collect them. But 7th through 12th grade all yonder their phones in. So the pocket that's presented here, the pouch, every student as they walk into school will pick up a pouch and put their cell phone into that pouch. They'll then lock it. And at the middle school, they'll put that pouch in their lockers. At the high school, they're going to keep that pouch on them throughout the day. And then they'll yonder out as they dismiss at the end of the school day. If your student maybe doesn't pass in the phone or passes in a cell phone that's inactive and we see a phone on them throughout the school day, we'll call home and ask for a meeting to be able to talk to you about this, because again, we want to make sure that all students are complying with the expectation that students don't have cell phones on them throughout the day. So if a violation of this occurs or a student does have a phone on them throughout the day and they maybe say they don't have a phone, we again will contact you guys to let you all know. Additionally, I know that there was a form sent out to all families in order to let us know if your child does or does not have a cell phone. We know that some 5th and 6th grade students might not have a phone. And so we ask you to please fill that out prior to Monday, because come Monday, we're going to be able to determine who doesn't have a phone and who does have a phone. And so when a student says they don't have a phone, we'll be able to know and have a record that that's true because you shared that with all of us. Ok, primero que todo queremos decirle que nosotros somos una escuela que no permite celulares dentro del horario escolar. Y entonces nosotros hemos adquirido esta organización que se llama Yonder para asegurarnos de que los niños que están no tengan que usar los teléfonos o que saquen su teléfono cuando es tiempo de hora de clase. Entonces, la forma que hacemos es que a la llegada, los niños de 5º y 6º grado le pedimos que nos entregue los celulares, pero los niños que están en 7º en adelante, lo que hacen es que nosotros le pedimos que pongan su teléfono 7º y 8º grado, que pongan el teléfono en esta bolsita de Yonder, que luego se cierra y al cerrarla el teléfono no sirve. Entonces, luego pongan esta bolsita en sus casilleros para que esté todo seguro, y luego antes de irse a casa, pues entonces se desactiva y el niño saca su teléfono y deja la bolsita Yonder en la escuela. Para los niños del 9 al 12, la única diferencia es que en vez de ellos ponerlo en el casillero, ellos pueden decidir si lo ponen en el casillero o si lo mantienen encima de ellos. Lo que sí es que si lo ponen en un bolsillo y luego se pierde, pues entonces ese es el problema. Pero le estamos enseñando la responsabilidad de que ellos guarden su bolsita Yonder, y al final del día, de nuevo, a la salida, entonces tenemos el personal para que pueda abrir la bolsita Yonder, y entonces ellos sacan su teléfono. Entonces, para nosotros asegurarnos de que todo esto funciona, también necesitamos su ayuda, y entonces le estamos pidiendo que por favor llene este formulario en el que usted pone su nombre, el nombre de estudiante, el grado, y al llenar esto significa que su hijo no tiene celular. Esta es una forma de nosotros saber quién tiene y quién no tiene celular, porque a veces los niños nos dicen, oh, es que yo no tengo, y después lo está escondiendo, y entonces si están en la lista de que no lo tiene, pues entonces nosotros va a decir, ok, sí es verdad, no lo tiene, pero si está en la lista que sí lo tiene, entonces ahí es cuando nosotros vamos a asegurarnos que sepa que estamos trabajando todos en equipo. Y claro está, si encontramos el teléfono de su niño usándolo en medida del día, pues entonces lo vamos a llamar a usted para asegurarnos que tengamos un buen plan y su niño entienda de que mientras está en la escuela tiene que poner atención y no es tiempo de usar el teléfono. El teléfono lo puede usar antes de llegar a la escuela o después de salir de la escuela, pero no durante el tiempo de horario escolar. So I just want to point out in terms of some parents may ask, well, what if I want to get in touch with my child and I want to get in touch quickly? So our numbers are
For middle school, 646-665-5570. And what you have to do is dial 1 for English and then a 0 for the receptionist, which will connect you directly to the main office. For the high school is 212-304-0103. And again, you do the same. En cuanto si usted dice, bueno, yo necesito comunicarme con mi niño al momento, ¿cómo hago cualquier emergencia? Yo estoy acostumbrada a llamarlo por el teléfono. Le pedimos que por favor llame directamente a la escuela. Nuestros números son el 646-665-5570 para la escuela intermedia. Tiene que primero marcar el 2 para recibir todo en español y luego el 0, directamente 0 para la recepcionista, que en sí es la oficina principal. Para los grados 9 al 12 es 212-304-0103 y de nuevo esto marca el 2 y luego la 0 para la recepcionista. Cualquier otra cosa también se puede comunicar con nosotros a 646-906-4111. As always, you can also reach out to us at 646-906-4111. Yes, okay, so dismissal. And Tatiana, this has been updated for grades 9 through 12, but I'll speak through both. So dismissal at both buildings happens differently. So we wanted to talk to you guys about that a little bit specifically. Grades 5 through 8 dismiss at 3:30, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. We ask that if you want to pick up your child after school, that you wait outside the appropriate door, and we'll communicate all of that information to all of you about which door to wait outside of next week. But we ask, again, families to wait outside because we're dismissing lots of students outside every day. And so we want you guys outside at the door to greet your child at the end of the school day. At 1 o'clock, we have middle school dismissal on Wednesdays. So Wednesday is a half day, dismissing at 1 p.m. And that's regular dismissal, not PSW dismissal. So if your child is in after school, that's a different dismissal process. But normally throughout the week, it's 3:30, again, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, and 1 o'clock on Wednesdays. Ok, en cuanto a la salida, empezamos de que es a las 3:30 para los grados 5 al 8, los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles salen a la 1 de la tarde. Como nosotros estamos todavía asegurándonos y viendo los niños cómo funciona, todavía no sabemos bien, pero le vamos a indicar antes del lunes cuál es la puerta por la que su niño va a salir. Por ahora no está bien claro, lo estamos analizando todo muy bien, de acuerdo con los niños que estamos viendo y las necesidades, y entonces le haremos saber esto antes del lunes. Pero lo que sí le pedimos es que por favor espere afuera si usted va a venir a recoger a su niño. And then at the high school bell schedule has been updated. So actually students can be in class up until 4 o'clock this year, but each of the students' schedules really depend on what classes they're taking. So in order to identify what your child's dismissal time is, you'll want to log on to Alma and see what their last period is. That's when students dismiss for the day. On Wednesdays, again, the latest a student will be in school is 1 p.m., but that really depends on whatever their schedule is. So some students dismiss 6th, 7th, and 8th period, again, depending on the courses that students are enrolled in. Ok, para la escuela secundaria de 9 al 12 hemos actualizado y no es 3:45 lo más tarde que se puedan estar, es las 4, lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles a la 1. Más sin embargo, aunque nosotros decimos que en sí las clases terminan a las 4, los niños es posible que terminen después de las 4, porque es muy individualizado en la escuela secundaria en cuanto al tipo de clases que ellos tienen que tomar. Así que es muy importante que todos ustedes estén registrados en Alma para ver los horarios de su niño. O sea que es muy importante que si usted no está conectado con Alma, que por favor se comunique con nosotros. Nosotros vamos a empujar una vez que esté activada Alma por nuestro lado. Entonces, nosotros le enviaremos un correo electrónico para que usted se conecte directamente con Alma. So, in terms of Alma, once Alma is up and running on our end, then we will send you an email so that you can connect to Alma and set up your account if you are completely new. And in the meantime, we encourage you to
watch videos on how Alma works, and any information that you need about Alma, please contact us as soon as possible. Yes, and then if you want your child to dismiss early, we ask that you have prior written notice given to the school upon arrival, right? So if a student needs to dismiss early, you can either call the school and alert us that there will be an early dismissal, or give written notice that that's what needs to happen that day. Additionally, if another adult is there to pick up a child, really in the middle school grades 5 through 8, we need to have written notice the same day of that pickup what adult will be picking up the child, because we want to make sure, again, your child's safety is our primary concern. So we need to know who would be picking up your child, if not you. That really goes for middle school students who are not students who go home alone. And so if your child is not a student who dismisses home alone, then again, we need to either have you be the one picking up your child or have written word of who will be picking up your child. En cuanto al despido, es muy importante que si usted pide que su hijo se vaya por su cuenta, y no estaba en nuestra lista de que se puede ir por su cuenta, tiene que mandarnos un aviso por escrito. Y lo mismo si desea que otro adulto que no está en nuestra lista recoja a su hijo, por favor, haga una nota escrita que le dé el permiso a esa persona, y por favor no lo indica el mismo día de que esa persona va a recoger a su niño. Y de todo esto es todo para asegurarnos de que su niño se vaya con la persona indicada, por seguridad. Yes, and so then we kind of outlined what leaving early, what would constitute a reason for leaving early. That's medical reasons. It's, let's say, a student's not feeling well or there's a doctor's appointment. Legal reasons for family emergencies. Again, you must provide written notice via email, text, or dojo. Reporting to the main office this information, and then all students must be signed up by a family member or guardian in the main office before their child's released from school. And please, we recommend and suggest that you schedule appointments for your child on Wednesday afternoons, because this is already a time that students are not present at school because of early dismissal. And so we really want to make sure that students are here, they're present for school, they're in their classes. And so if you have to have a doctor's appointment, we highly, highly, highly recommend that appointment happens on a Wednesday afternoon. En cuanto a la salida antes de la hora del horario nuestro, le decimos que solo damos excusa por razones médicas, legales o por alguna emergencia familiar. Y es muy importante que usted nos mande todo esto por escrito, para que esté la excusa unida a la ausencia. Y también puede mandarla por correo electrónico o por texto, una imagen, o por Class Dojo. Claro está, si usted va a recoger a su niño temprano, por favor, preséntese en la oficina principal, y tiene que firmar para firmar que usted se está llevando a su niño. Y claro está, le pedimos que por favor programe las citas médicas, si es posible, o los miércoles, para que no interrumpa el día escolar, porque no queremos que su niño falte. Yes, and I see a question in the chat that I want to answer of why is the high school different for all grades and they're taking lunch together, first period together. So I think that means, why does everybody have a first period? And so my answer for that is that we heard from families as well as students and staff that it was hard to have different arrival times throughout the year, especially if you have a sibling maybe at the middle school. It's hard to have different arrival times, right? We would have parents leaving to go to work for the day and their child's schedule wouldn't start until 10 a.m., which made it really hard to know that your child was out the door and on the way to school because they had a different arrival time. And so we wanted to simplify that, and also simplify for our staff that there's a universal arrival time for everybody. So that way the school can be up and running, right? We want to make sure that we're starting the day across the board all together. Our school starts at 8 a.m. And so that felt really important for us. And then why do they have lunch together? One of the reasons we have lunch at the same time at the high school is we have a limited space in the high school. And so there's only one cafeteria that's also used for PE. At the middle school, they have the cafeteria and the gym. So we're able to have two different locations where students can have PE happening while also utilizing the cafeteria for eating. But here we've got one space. And so we felt like the best option was, say, let's give a break for everybody throughout the day, including teachers, to really build community and have lunch as a community all at once. So we're not using the cafeteria space all day for lunch. Instead, we were able to use that for classes, for pull-out periods, for PE space as well.
Ok, tiene una buena pregunta acerca del horario de la escuela secundaria y por qué cambió de que empiezan más temprano algunos niños. Entonces, en sí, la primera razón es porque escuchamos mucho de familias, especialmente aquellas familias que tenían un niño en la escuela intermedia y otro niño en la escuela secundaria, que empezaban a diferentes horas. De esta forma, somos una sola escuela, todos empezamos temprano y también habían familias que, por ejemplo, iban a trabajar y luego su niño solo empezaba la escuela hasta las 10 de la mañana. Entonces, muy difícil para el padre chequear, de revisar de que su niño en verdad estuvo en la escuela o no estuvo en la escuela, o llegó a tiempo o no llegó a tiempo. Y entonces era para la rutina diaria que lo primero que hablé sobre hablar sobre las rutinas. Esto ayudó mucho de lo que escuchamos a los padres y también a nuestro personal de ver que si todos están empezando al mismo tiempo, pues entonces está todo el personal pendiente de los niños que están llegando. Así que por esta razón, todos empiezan, tienen el primer periodo y de nuevo, ya si están llegando a las 8, ya se sabe que ya llegó tarde. Así que tienen que llegar a 7:55 a lo más tardar. En cuanto a por qué los niños en la escuela intermedia tienen el almuerzo a diferentes horas y en la escuela secundaria todos a la misma hora. Bueno, en la escuela intermedia nosotros tenemos mucho más espacio y entonces podemos tener todos los niños en la cafetería a diferentes horas, mientras que en la escuela secundaria, pues no lo tenemos tanto espacio. Compartimos la misma cafetería para también usar para clases o para educación física. Así que lo que hacemos es que también es un momento en que todos los maestros y los niños, todos comen al mismo tiempo y así que están comiendo juntos, se pueden comunicar, se puede establecer buenas relaciones entre el personal y los niños, así que todos están juntos y hay mucha más comunidad cuando están comiendo al mismo tiempo. Así que es por eso que todos en la escuela secundaria de nuevo, hay menos espacio y luego también hay más comunidad y tercero, están almorzando en sus mismas aulas. Yes, and then so lost and found, right? We know that things might get lost throughout the day. So first and foremost, we recommend that you label your students' belongings, right? Like their uniform shirts, their notebooks, their backpack. Make sure that they have their name inside of all of those things because we want to be able to identify that that Jan Sport backpack is your child's, right? So we want to make sure that everyone labels all of their belongings. Then let's say your child does lose a jacket or a backpack or a water bottle. All lost belongings will be brought to the main office at both locations, so the middle school and high school main offices. If your child loses something, we ask you to contact the main office and let them know that something's been lost so we can go through our lost and found and identify if it's there. After 2 weeks, lost and found items will be discarded or donated. Just because we need to make sure that we've got enough space for things that are lost and that are found. Again, if your child's belongings are labeled though, it helps us identify whose it is. So it doesn't even necessarily need to go into a lost and found because your backpack or your child's jacket might have their name on it. So we can immediately identify whose belonging it is. En cuanto a las cosas que se pierden y luego para cómo la encontramos. Bueno, primero le recomendamos que por favor etiquete todas las pertenencias de su hijo, especialmente los suéteres, cosas que ellos pueden dejar por ahí botados, las botellas de agua que se pueden volver a llenar. O la mochila, todo lo que pueda, que usted crea que su niño pueda perder o dejar por ahí. Entonces, es muy importante que sepa que nosotros cuando encontramos algo, si está etiqueteado, pues entonces al momento se lo devolvemos a su niño para asegurarse que lo tenga. Pero si no lo está, también nosotros lo ponemos en nuestra oficina principal y así que si usted ve que algo se le perdió o algo no olvidó, pues entonces por favor llámenos a la oficina y nosotros le asistiremos para
devolverle las cosas. Lo que sí le decimos es que después de 2 semanas, lo que nosotros veamos que no tiene la etiqueta y no lo han venido a recoger, nosotros vamos y lo donamos a otra persona. Así que necesitamos el espacio por favor, esté pendiente que si su niño tiene algo que no está chequeando a su niño para que asegurarse de que no después mm, usted pregunte y no esté en la escuela ya. And then after school. So we have 2 different programs at the middle school and the high school. The middle school partners with Play Study Win, whereas the high school is an internal program run by Miss Anika, who's our after school enrichment coordinator. The expectations for both of those programs still follow the Inwood Code of Conduct and Discipline Code, right? So it's still important that within after school activities, students are following the rules and expectations of a given school day, but there might be specific rules and expectations of each program. So Denise Hikes, who runs the Play Study Win, and Anika, who runs the after school at the high school, both will determine what the expectations are given the clubs or the after school enrollment that stands, but we just wanted to make it clear that our code of conduct still exists for students in after school programming. En cuanto a las expectativas después de la escuela, queremos informarle que el Código de Conducta y Disciplina sigue, aunque estén después de la escuela, todavía están dentro de nuestro plantel, así que aplica a todas las actividades extracurriculares. Así que, y también quería informarles que si su niño no viene durante el día a la escuela, tampoco puede ir al programa después de la escuela, porque si está enfermo o algo, pues entonces también está enfermo en la tarde. En cuanto a la escuela intermedia, nosotros tenemos el programa Play Study Win y en la escuela secundaria tenemos un programa también dirigido con un personal de enriquecimiento y ellos tienen establecidas sus reglas, sus protocolos, sus normas y les informan bien a los niños cómo seguir, pero de nuevo el código de conducta sigue con nosotros porque queremos mantener su carácter que sea sólido. And then I want to answer the question in the Oh. chat. Yes, regarding I understand space is the reasons for lunch being handled, but what about coverage? What are the safety protocols that will be in place during lunch? So I think that this question, I'm not sure if it relates to COVID or if it's talking about supervision. So I'm going to speak to both of those things. So when it comes to supervision at both locations, we have staff present in order to supervise students during lunch periods. Just as we do during class periods, we want to make sure that there's no location in the building where students aren't being seen by adults. And so at the high school, we do have for the first month of school, students will eat lunch in the classrooms. Then we'll transition to a more open lunch where students are able to move between rooms. But all of those rooms, as well as the hallway themselves, will be staffed in order to observe peer-to-peer interaction, make sure rules are being followed and expectations are being followed, and just being supportive, right? There's no space or location within the building, but there isn't adult supervision. So that's supervision overall. Tatiana, should I keep going or is that a lot? No, I go ahead. Yeah. So, en cuanto a la pregunta es que cómo se hace para la supervisión de los niños durante el almuerzo, ya que todos están almorzando a la misma hora en la escuela secundaria. Y entonces, muy buena pregunta. La respuesta es ellos empiezan a almorzar en las primeras 2 semanas en sus mismas aulas con su mismo personal que tenemos nosotros. Siempre van a estar supervisados en todo momento. Ahora, después de que ya tienen una rutina y sepan las expectativas y cómo se tienen que interactuar, luego podemos tener espacio compartido, o sea que ellos pueden cambiar de salón a salón donde toman el almuerzo o aún mismo en los pasillos que hay asientos de cómodos para que ellos se puedan tomar su almuerzo, pero aún en esas áreas comunes o en los otros salones, en todos los salones siempre tenemos nuestro personal para asegurarnos de que todos los niños estén bien supervisados y que estén portándose bien y comunicándose entre sí de una buena forma. O sea que en todo momento ellos están supervisados. And then when it comes to COVID policies, which I'm not sure if that's what you're referring to, but I think, Tatiana, it might be wise for us to have a separate meeting with families to just talk about COVID policies. But we continue to follow New York State and the DOH policies when it comes to student COVID policies and practices. And so based on where we were last year and where we are this year,
we're following the recommendations, but students are able to eat lunch in classroom spaces as they were permitted last year, not necessarily following COVID policies around that in terms of 6 feet apart and all of those things. We've gone away from that. The CDC has gone away from those specific policies. And so again, we continue to keep track of what students are where, and we'll continue to alert families depending on different things based on COVID. But I think, Tatiana, it might be wise for us to have a separate session about that. But I see in the chat that the fear is more about bullying. So I really am so happy to hear that that's on your mind. And I hope all families' minds of making sure that their student is cared for in a learning environment. That is the primary focus of our staff too. And so we will have staff present to constantly observe whether or not bullying is happening. But I also need to partner with families too, that if you are sensing or worrying that your child is being bullied, or you have your child express to you that bullying is happening, do not hesitate to reach out to me. That is something I deeply, deeply care about as a school and as an organization. So our staff is looking out for behaviors that could be constituted as bullying, but if you hear of anything, you need to communicate with me or Ms. Mahoney so we can be able to address whatever is going on in the classroom environment. Ok, siguiendo con la pregunta, al principio pensábamos que también tenía que ver con COVID, las regulaciones en caso de que estén almorzando todos juntos, bueno, y por asunto de la pandemia. Bueno, en cuanto a la pandemia, nosotros vamos a tener otra reunión a medida que nosotros sepamos mucho más sobre cambios que hay de la regulaciones de ya sea del Departamento de Salud o del CDC. Por ahora las reglamentaciones son de que ya han bajado, así que por esta razón no hay distanciamiento social, los niños todos pueden comer al mismo tiempo, las mascarillas son opcionales y en este caso por esta razón nosotros podemos todos tomar el almuerzo al mismo tiempo. En cuanto pero clarificó la persona la pregunta y en sí su preocupación es que haya bullying, o sea que algún acoso entre niño y niño, y el asunto es que por eso a nosotros está todo el tiempo, los niños están supervisados y claro está, es algo que queremos que no haya, pero si usted en algún momento sabe que su niño le está diciendo que hay alguien que no se siente acosado o que haya observado algún acoso, por favor, no se espere a ver qué pasa, sino que al momento nos avisa, ya sea a Miss Hackett o a mí para nosotros poderle ayudar a su niño. Thank you, Tatiana. I think I got messy talking about COVID there. I'm sorry about that. No, that's good. A good opportunity. So, yes. And I just want to point out that in terms of bullying, it's sometimes kids say they're bullied, but a lot of times it's just that they don't know how to socialize, and COVID has kept them from knowing what is good behavior. And so it's good to have those opportunities to socialize, and that's why the after school, the athletic programs, they help so much to socialize. So I do highly recommend the after school program for middle school, 5 to 8 PSW. They're doing signups right now in the morning from 7:15 to 8 a.m. This is Miss Hikes. It's outside of the school building. And you can sign up, you still can sign up. And the first day of after school is August 31st. And the pickup, of course, for after school is when it's Wednesdays, when we finish at 1 for them is, if your child is in after school, they finish at 4. And then the other days, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, they finish at 6, since remember, we finish here at 3:30. So, but if you have any questions, I put the number there and their email so that you can connect. Their form is really
extensive. I have it right here. If you need it, you can stop by our office if for some reason you can't. But you see, there are so many pages that you have to fill out, and there are so many places where you have to put your signature. So it's very important for you to do that. And they not only do a lot of enrichment, social emotional, they do the tutoring as well, and they are pushing as well book clubs. Everybody will be reading at the beginning all together. So it's really, really good to get the kids on the right foot. La otra cosa que le digo es que cuando si los niños que tienen acoso entre sí, muchas veces es que quieren llamar la atención y no saben cómo hacerlo. Y el COVID, el aislamiento y el miedo, la ansiedad, hace que ellos se porten de una forma que no saben cómo portarse. Y es cosa de adquirir destrezas para saber cómo comunicarse entre sí. Y que también es cómo mantener regulación de sus cuerpos y no estar tocando a nadie. Entonces, es bueno por eso que los niños estén participando en programas como deportes o after school, de programa después de la escuela. En la escuela intermedia está Miss Hikes, va a estar en la mañana, de 7:15 a 8 de la mañana toda esta semana, y todavía hay tiempo para que usted se registre. Como usted tiene un formulario bastante extenso y tiene varias partes donde usted tiene que firmar. Ellos empiezan el 31 de agosto, que es el miércoles, y claro está, como es un miércoles, terminan a las 4, los otros días ellos terminan a las 6. De nuevo, cuando son 3:30, que somos lunes, martes, jueves y viernes, que somos nosotros a las 3:30, ellos terminan a las 6. Y los miércoles, que nosotros terminamos a la 1, ellos terminan a las 4. Así que cualquier cosa, por favor, se comunica con ella. The other thing is, yes, Tatiana, yes. sorry, I'm just going to Yes. say I have to sign off, but I'm really looking forward to continuing to partner with families throughout the year. I'm going to be a regular, I think, at these meetings and being able to check in with you all. But again, please contact me and let me know. And I'm going to put my email in the chat so anyone can reach out to me between now and the start of school to talk about anything else that you might have questions for. But I thank you so much for your time, and I'm excited to continue to see you all on the Bulletin. Mil gracias, Miss Hackett. Ella tiene que irse, pero va a seguir siendo invitada especial de nosotros para continuar dando más información sobre en cuanto a comportamiento y cultura escolar. Así que ella puso su nombre y punto apellido @ialcs.org, que es su correo electrónico, y lo puede ver en el chat. Así que mil gracias a Miss Hackett. Y de nuevo ella tiene que irse, así que le despedimos. Yo continúo de nuevo con las cosas de atletismo. I just want to continue. Thank you, Miss Hackett. With, again, for after school, please have your child join a team. Sometimes, again, it's not knowing how to behave, and being part of a sports gets them it helps them so much for mental health. And so do register your child in Final Forms, create an account for your child, and upload the medical form that is found in our website under forms. It's a special form where the doctor has to put on a seal and a signature. And then once you upload it, then download the app that you can find it here on Apple or Android, and you'll be able to learn about all the tryouts, because tryouts are beginning now. And so they will have all the schedule for the tryouts on our Trailblazer Athletics. And this, you can find it on the Apple or in Google Play if you have an Android phone. La otra cosa en cuanto a acoso es que, de nuevo, los niños ayudan muchísimo en la parte social de saber cómo trabajar en equipo, cómo pensar en los demás, no pensar solo en sí mismos. Y entonces esto ayuda muchísimo también para la salud mental, porque están ejercitando todo el cuerpo, y el ejercicio en verdad está bastante conectado a dar una mejor perspectiva emocional. Así que lo incitamos de que se registre en Final Forms para si quiere participar en algún deporte, y crear una cuenta para su hijo, y luego entrar ahí el formulario médico, que de nuevo es un formulario especial que lo encuentra en formularios en nuestra página web, en el que usted tiene que llenar
el médico lo tiene que llenar, no es el físico, sino es un formulario aparte que permite que su niño pueda participar en pruebas atléticas. Y descargue, por favor, la aplicación porque ya están el horario de pruebas atléticas y cuando se hacen esas pruebas, si su niño no tiene el ese formulario médico especial, pues no lo permiten hacer la prueba. Y tampoco ellos hacen pruebas después de que porque se la perdió, que si puede venir otro día o que no, es un solo día en que ellos hacen las pruebas. Así que es muy importante que lo anote, descargue esta aplicación para saber cuándo es que tienen las pruebas atléticas. Okay, so I'm going to move on to follow-ups on uniforms, and I'm going to let Lourdes talk about uniforms. Thank you, Tatiana. Excuse me. I just wanted to let you all know that anyone who has sent me or called the school or Tatiana's phone from August 1st until last Friday, August 19, has been reissued their gift card this morning by me. So I am going to enter my email address onto the chat, and you can feel free to email me or just search your email with using my email address so that you can find the gift card. It's my first name, lourdes.heredia@ialcs.org. And I resent anyone's uniform gift card directly to them ourselves. If you still have not received your gift card, please be sure to give us a call at our line, which is 646-906-4111. If we don't answer, please leave us a voicemail or send us a text message. If you didn't use your card, Land's End will be deactivating it and sending it back to us. So that's what I've been doing little by little. The more people that tell us that they cannot find it or have not received it, we will put your name on the list and get that to you. We are taking donations for uniforms in good condition at the middle school, Monday through Friday at any time between 9 and 3:30, Friday 9 to 1:30. So please, if you have anything that you're no longer using, no longer fits, that it's in good condition, that someone else can use, we ask that you please bring them over to us. And if you want to, speak with me or make an appointment with me, if you're having some issues finding your gift card or purchasing the uniforms, that don't know how to navigate the website, I would like to do a one-to-one appointment. That way I could show you how to use the website for future years, since we will be doing these orders every school year. Should I translate also? Okay. Para la gente que no han recibido las cartas desde el primer día de agosto hasta el 19 de agosto, que me han mandado mensajes o que han hablado conmigo personalmente o por teléfono, hoy mismo yo recibí las cartas y fue enviado de nuevo de mi correo electrónico, que es lourdes.heredia@ialcs.org. Por favor, busquen en el correo electrónico si son nuevos, tuyo personal, si son estudiantes regresando, fue mandado al correo electrónico de los niños. Si todavía no lo encuentran, por favor, mándanos mensaje o llama al teléfono 646-906-4111 y déjanos saber, porque tengo que mandar esos nombres para cada persona a la Land's End para que me den a mí la tarjeta y yo se lo mando para saber que yo lo hice, y le doy también las notificaciones que fue mandado de nuevo. También, si vas a tratar de usar la tarjeta de nuevo y se encuentra la última, no va a trabajar porque Land's End está deactivando las tarjetas para poder usarlo de nuevo. Si tienen cualquier pregunta o necesitan ayuda a comprar los uniformes porque no saben cómo navegar la página, por favor, llama al teléfono, mándame mensaje porque yo voy a sacar un poco de tiempo para sentarme con cada persona, hacer la orden juntos para que aprendan a navegar la página de sitio web de Land's End, y también, como lo van a hacer todos los años, quiero que ustedes se acostumbren a usar la página de Land's End. Si hay alguna pregunta o algunos problemas, por favor, no duden en llamarnos o mandarnos mensaje. O si tú no ves en la mañana, también lo puedes jalar y hablar con nosotros. You can also stop us in person if you see us at morning arrival. We will be happy to help you. You just might have to wait a little bit until we finish with morning arrivals.
Thank you, Ms. Heredia. So now I'm going to go over transportation. So in terms of busing, we hope to start September 6th. Again, the busing is only for 5th and 6th grade. I know that there are some families who have a 5th grader and an 8th grader. Why can't they go in the same bus? And the reason is because those are DOE, Department of Transportation rules. So we can't change them. Those are their rules. Now, if there is any change of address, and it may change the way the bus stop, please let us know in advance by submitting a proof of address. And any changes in address, we require a Con bill or a copy of the lease. So please notify us if there is a change. Now, with the busing, because it's Department of Transportation, we have to wait till it starts with everybody else, with every public school. So again, it's we have to wait, and we're working and pushing for everything. Now, if your child has transportation door to door because it's written in the IEP, then of course your child, we're expecting to start on Monday. And from our Department of Operations here, the director, who's Ms. Raquel Nova, will email you or contact you before Monday so that you are aware of the time and everything that the bus is coming to pick your child up. In terms of MetroCards, we have been issuing MetroCards to the children who have been coming for the orientations. Those are temporary MetroCards. The permanent MetroCards will be provided sometime in September. Again, it all goes with when the public schools are starting. So, and this is only for the students that qualify. Remember that there is, depending on where your child lives, they're very strict as to what kind of MetroCard your child gets. And it all goes by miles. And there are sometimes some MetroCards that go by if they get a bus or if they get a train or both. And it all depends on where your child lives. So they're very strict about that. We don't have those MetroCards. The Department of Transportation, once they see our records of where you guys, where your children live or where your family lives, then they assign those MetroCards to us. En cuanto a la transportación, quiero clarificar de que nosotros esperamos que pueda empezar el septiembre 6. Estamos así, empujando. El Departamento de Transporte es para escuela pública. Entonces, nosotros, como somos escuela pública, tenemos que esperar a que todas las escuelas públicas empiecen. O sea, que tenemos el mismo horario de cualquier otra escuela pública. Ahora, esperamos que el día que sea es el 6 de septiembre, pero no está garantizado. También, como es con el Departamento de Transporte del Departamento de Educación, ellos tienen sus propias reglas. Y por este motivo, aunque esté bien claro de que es lógico que si usted tiene un niño de 5º grado y uno de 8º, ¿por qué no el de 8º se viene en el bus? Si lo está recogiendo en el mismo paradero. El asunto es que son reglas de ellos que solo es para 5º y 6º grado, nada más. Así que no podemos nosotros hacer ninguna excepción. Nosotros no tenemos ninguna forma de influenciar en cuanto a las reglas de transporte. Y claro está, I also want to point out that in terms of transportation with busing, it also follows the code of conduct, and they need to follow the bus driver as the authority, that they have to follow the rules. So for everybody's safety, and everybody has to wear their seatbelts. But I can talk more about that later on. En cuanto al autobús, de nuevo, si su niño toma autobús, es muy importante que sigan las mismas reglas de conducta que la escuela, y el niño también tiene que usar su cinturón de seguridad, y el conductor es la persona encargada, así que tiene que seguirle todas las normas y reglas del conductor de seguridad. En cuanto a las tarjetas MetroCard, nosotros enviamos, ya dimos a los niños, a medida que van viniendo los niños a sus orientaciones, se les van entregando sus tarjetas provisionales. Las tarjetas permanentes solo se entregan después en septiembre, de nuevo cuando nos lleguen a todas las escuelas, y luego se vuelve a dar para el otro semestre de
primavera se entregan en febrero las siguientes tarjetas. Así que si su niño por si acaso pierde la tarjeta, puede mandar por escrito usted en su puño y letra que se lo perdió y nosotros le podemos dar un reemplazo. So just want to remind you that if your child loses the MetroCard, we need a written request and send it to the main office. It has to be signed by you so that we can give you a replacement. It's not a problem. It's just that we need that for your child. Oh. Okay, so next, another reminder is to please take the Family Council Reading Challenge. We start Monday, and we hope to have a community average of 45,000 minutes per week. So we've been giving out reading logs. So if your child doesn't have a reading log, please let us know so that your child starts on Monday. This is for the whole school. And 5 through 12. It's very important to, like I said, set aside a time for your child to read. The more it's expected, the more your child will get to do it. If it is not, sometimes yes, sometimes no, then it will end up doing that they will not do it. So that's why it's so important for you to track the minutes read. We recommend a minimum of 15, very minimum. The average will be 20, the best will be an hour. So you can put the date in your reading log, the books read, and the time in minutes. And then the following week, so if you can please submit the weekly results in this form, and then we'll once you complete it, then you get a t-shirt. So and not you, the student. That will be part of IL swag. So you put your name, last name, student name, and then the total number of minutes per week. And again, it has to be the very minimum 15 for it to apply and to complete the whole reading log. So again, please complete it. You can't just put 15 minutes and get a t-shirt. It has to be the whole for the whole week and at least 15 minutes every day. Just know that we will be having reading in the after school program. So your child, for sure, if it's participating in that club, then they will have the time to be able to participate. So do fill out those forms and ask us for a reading log if you prefer to have it the paper form. La otra cosa es que les decimos que por favor tomen el reto de lectura. Empezamos este 29 de agosto. Queremos que con energía todos estén leyendo. En comunidad queremos por lo menos 45,000 minutos por semana completar. Y eso quiere decir que un mínimo de 15 minutos que esté leyendo y que nos llene el reporte de lectura cada día. Usted lo va llenando. Nosotros hemos estado dando estos reportes de lectura. Si usted no lo tiene o su niño no lo tiene, por favor, pídanoslo. Y luego está también en línea, que usted lo pusimos en el chat, si usted lo quiere hacer en línea. Pero al final, lo que queremos es que el próximo domingo, no sino el próximo que se termine la semana, usted somete los resultados. Y en sí lo que está poniendo es su correo electrónico, su nombre, apellido, el nombre y apellido del niño y cuántos minutos leyó de la semana de agosto 29 a septiembre 4. Y ahí somete los resultados y de nuevo pedimos que por favor por lo menos estén leyendo 15 minutos. Ese era el mínimo. Claro que si su niño es un buen lector y empieza con 1 hora, pues mejor que sea 1 hora diaria, sería buenísimo. Y va acumulando por cada semana de diario, cosa que tenga la rutina de estar leyendo todos los días. Entre más esté acostumbrado a leer y sepa que a esa hora es la hora de leer, pues entonces mucho mejor. Okay. La otra cosa, the other thing is just a reminder that we are a Title I school and we need to start a committee for Title I to start learning about what is it that your child needs, what are the things that are concerning to you, and what supports do you need. So if your child, for example, was bullied in the past and you want to get more supports, then do join our Title I committee so that you learn all the resources that are available to help you as a
family to overcome all this trauma from bullying. So that's just an example, but it's very important for you to let us know what are the needs of your family so that we can get you the right supports, because parents get 1% of the money that is coming to Title I. And of course, it's very important for you to fill out the school lunch forms so that we can get the money. La otra cosa es muy importante es que, por favor, váyase a llene esta encuesta de título 1, que esta encuesta le permite a nosotros saber cuáles son las necesidades de su niño. Aquí usted dice qué días son los que usted está disponible para tener esas reuniones, para nosotros escucharle bien, cuáles son las cosas que usted cree que tiene ansiedad, le preocupa, y así nosotros podemos obtener los recursos de esto para su familia. Y claro está, este dinero que viene del gobierno federal, y entonces con ese dinero, ese va dinero para los padres para dar apoyo a los padres que ven con los problemas que tienen con los niños. Así que es muy importante que esté parte de este consejo de título 1 y nos indique qué son los días que usted está disponible para esos días que se puedan hacer las reuniones, nosotros escuchar lo que su niño necesita. Así que es muy importante que llene, y claro está, es muy importante para nosotros poder tener los fondos, es de que usted firme el formulario de almuerzo. So the one thing again with, we had some conversations, thank you to all the families who pointed out to us that they couldn't find our school in My School apps. And the reason we found out is because they remove all the schools that do not take the special, the regular lunches from the DOE. Our school, part of our family council from years past decided that they did not like the school lunch. A lot of the kids were not eating. And because of that, they chose a catering company that offers our lunches. So our catering company, for example, has sometimes pernil and rice and beans or sweet plantains. So it's more like things that the kids like to eat. So those are things that the DOE does not offer in their lunches. And so we wanted to make sure that our kids were well fed. And that's why we don't use the same company that offers school lunches. And because of that, they removed us from My School apps. Still, we're a Title I school and we need to have those lunch forms ready. It's actually easier to fill out. So if you please complete the school lunch forms and send it to us as soon as possible, give it to your child to give to the main office. Lourdes is showing the at the end. I'm gonna show you the form, but it's very important to either give it to us or to the school office so that they don't get lost and we get those as soon as possible. It's very important for us to receive the funding. Les digo que nosotros, gracias a todos los padres que nos indicaron que no estaba nuestra escuela en la página web My School Apps para llenar el formulario de almuerzo, y la razón es porque lo quitaron a nuestra escuela porque nosotros no usamos el servicio de comida del Departamento de Educación, y la razón es porque consejos de familia anteriores, de mucho antes, nos dijeron que no querían ese almuerzo porque los niños no lo estaban comiendo, no les gusta el almuerzo de la escuela, y entonces nosotros obtuvimos una compañía de banqueteros que ellos son los que traen el almuerzo para los niños, y ellos, por ejemplo, es por eso que nosotros a veces damos pernil, a veces damos arroz y habichuela, a veces damos con maduro, pollito con salsa, cosas que los niños están acostumbrados a comer, y para que los niños se sientan nutritivos y puedan comer en la escuela. Lourdes va a compartir el formulario porque en sí es más fácil de llenarlo. Usted pone el nombre del estudiante en nuestra escuela, no tiene que poner el maestro, pero pone ahí cuántos son los nombres de las personas que viven en su casa y cuánto son el dinero que gana cada persona.
Luego es muy importante que usted complete piden también su firma. Ahí que esté llenando si tiene el caso de SNAP, los cupones, si tiene su seguro social, si no lo deja sin nada. Y luego es muy importante que usted firme, ponga la fecha, el correo electrónico, su teléfono y dirección. Ahí es muy importante que usted llene esa parte. A veces es muy pequeñita, los padres no lo están llenando y es muy importante que lo llene. Y de nuevo, estas aplicaciones de almuerzo son también las que se usaban para la pandemia, que daban la tarjeta de PBT y era todo relacionado con esta aplicación de almuerzo reducido. Así que por favor, llénela. Si usted necesita de este formulario, por favor, háganoslo saber y nosotros se lo hacemos dar. Cuando lo complete, por favor, entréguelo ya sea a nosotros. Estaremos en la mañana siempre recogiendo los formularios de almuerzo y luego también, también se lo puede dar a su niño para que se lo entregue a la oficina. Okay, so just the next is just again, please, it's very important for you to be in the know. Like I said, Alma, we're hoping to activate it on Sunday, and so you'll be able to see your child's schedules. And if you have never been activated on Alma, please watch the videos on YouTube and on how to get Alma. And the other thing is once the classes are formed in the middle school, then we will be able to send you the logins for Class Dojo. And by all means, please know that this is being recorded. We have all our news bulletins on YouTube so that you can connect and learn what's going on for the week. So for some reason you can make it, then make the time on Saturdays to watch this video, or if you're missing something. The other thing is to please connect with our family council. They connect via WhatsApp. And many of you have signed up already. We already entering some of the phone numbers of the people who signed up and to what group they wanted to be part of. So we're working on that. Thank you so much for that. And yes, if you need to connect with any of the teachers, please, it's always first name, that last name at ilcs.org. But I just also wanted to point out that when you go to our website, you go to family and family engagement, and if you need to learn about us, also in our middle school, we have the student handbook, all the information that we talked about it here in terms of hours, in terms of uniforms and policies and all that. And same thing for a high school. If it's better for you to do it that way, you can look it up here and you'll be able to get our calendar and information, all the supply lists, anything. You can find it all on our website. When I was mentioning as well, if you wanted to get the athletics, you go to family and then you go to forms, and that's where you get to have the medical clearance form for the tryouts. Again, they're starting very soon, so it's very important for you to have that seal from the doctor as soon as possible. So those are kind of things that you want to look into. Yeah. And if you, again, here is where you find also our calendar. You can download it for middle school or high school, and it has all the information about special dates so that you're aware of that. But as always, you can always contact us if you need any of the information. Muy importante entonces es que usted se vaya familiarizando con nuestra página web. De nuevo, en nuestra página web usted va a tener el calendario, está todo en eventos, luego está también si quiere participar en la parte de atletismo, recuerde que aquí en formularios, y lo puede traducir con la banderita de España, le sale en español el formulario de médico,
hacia ahí para que es un formulario especial con el sello del médico y la firma del médico para que usted pueda participar en las pruebas atléticas. Pero también está toda la información también aquí, familias, compromiso familiar, está ahí información sobre Alma, los suministros todos y la lista de qué son los utensilios escolares que tiene que traer. De nuevo, la parte de Alma está aquí. Aquí está más información sobre Yonder. Si quieres saber el menú de la comida, aquí está también. Y también, si quiere todo en un mismo lugar, usted puede aquí mirar el paquete de bienvenida y está en la escuela intermedia. Está aquí toda la información en español a puro abajo y da todas las horarios, por grado, la lista de lo que tiene que comprar, cuándo son las fechas importantes. Y de nuevo los uniformes, todo está ahí en un solo lugar para su conveniencia. Okay, so very important for you. También recuerde que todo siempre se comunica. Primero es el nombre punto apellido @ialcs.org. Okay, so now I'm going to stop sharing. And I'm going to take a raffle because there were several families who participated in the raffle during orientation day. So I want to make sure that you guys are and just know are witnesses of the raffle. So estas son las rifas que tenemos. Tamika Mighty is the winner. One. Voy a llamar bastantes las personas que se están llenando la rifa. Está Kristen Sime es la otra que se está ganando la rifa. La otra es Marlene. Está Marlene. Se ganó la rifa. Está ahí. Voy a sacar 10. I'm going to take out 10. So next is Johanna Sanchez. And we got Carolina González. Okay. Luego Carlos Paula. Okay. So go 1, 2, 4, 6. I got shake it up a little bit more. Kaleski Enriquez. Okay. Julissa L. Julissa L. Julissa L. 2, 4, 6, 8. I need 2 more. Okay, 2 más. Daisy. Daisy. Y Scarlett. Scarlett. Okay. Esos son los ganadores. Mil gracias por toda la información que pudieron recibir durante la orientación y poder participar. Y especialmente de nuevo quería recordarles mil gracias a todo nuestro consejo de familia que nos ayudó tanto durante las orientaciones. Mil gracias por todo.